Muchas gracias, buenos días. Hoy iniciamos el periodo académico de sesiones de la Sociedad Mexicana de Oncología Médica, específicamente en las sesiones sabatinas, que esperemos sean del agrado de todos. Hoy tratamos un tema muy importante para todos, que es el cáncer de mama, que por su frecuencia tiene gran importancia no nada más en México, sino en el mundo. Tratamos temas relacionados con el área de radioterapia, con el área de cirugía y por supuesto con el área de oncología médica. El tratamiento del cáncer de mama es multidisciplinario y como tal lo debemos de tomar, de tal modo que hoy tuvimos la presencia de 3 expertos en la materia en cada una de estas áreas. Esperemos que en lo futuro, en las próximas sesiones académicas sabatinas, pues tratar temas igual de importantes con la asistencia de todos los que hoy estuvieron con nosotros. Muchas gracias. Le quiero dar la palabra al doctor Francisco García Rodríguez, él es cirujano oncólogo del Hospital Juárez de México, quien nos va a dar cuál es la importancia de la cirugía en el cáncer de mama metastásico. Entonces, doctor, si nos hace el favor, por favor. Muy buenos días. Agradezco mucho al doctor Martínez Cedillo la distinción que me hace para estar con ustedes en esta mañana y platicar de un tema importante que es la cirugía en cáncer metastásico de mama. Muchos de ustedes podrán haber pensado qué es lo que podemos hablar de cirugía en cáncer metastásico. Y probablemente muchos de ustedes pensaron en el dogma tradicional, que es que la cirugía está reservada para paliar los síntomas de los pacientes con cáncer de mama metastásico, y están ustedes probablemente en lo correcto. Nadie duda que un paciente con una fractura patológica debe ser llevado a cirugía. La estabilización de la fractura, la fijación de la fractura y la radioterapia postoperatoria, pues son un paradigma clásico del manejo paliativo de estos pacientes. Nadie duda que la paciente con cáncer de mama metastásico y derrame pleural, pues tiene que ser intervenida en alguna ocasión para aliviar esta sintomatología. Nadie duda que el paciente con un derrame pericárdico, pues será sujeto a veces no solo de una punción, sino de una ventana o de una pericardiectomía. Nadie duda que la compresión del sistema nervioso, las metástasis cerebrales únicas o las metástasis a columna que pueden producir la sección medular, deben de ser tratadas quirúrgicamente. Bueno, pues este es el dogma tradicional. Tratamos los cirujanos las lesiones metastásicas que deterioran la calidad de vida de la paciente con cáncer de mama. Y esto pues es un dogma ancestral. Y de esto podríamos hablar mucho. Podríamos hablar de cosas importantes como cuándo resecar una lesión hepática metastásica, por ejemplo. Está justificado que hagamos grandes resecciones hepáticas para cáncer de mama metastásico. Lo mismo aplicaría para metástasis pulmonares. Está aceptada la metastasectomía en lesiones pulmonares por cáncer de mama metastásico, o la biología del tumor nos gana a los cirujanos, y en donde estos procedimientos quedan relegados probablemente únicamente a llevar a estos pacientes a radiofrecuencia o a termoablación paliativas. Bueno, pues esos son temas importantes, pero probablemente el tema que más nos podría tocar en este momento es qué hacer con el primario en la paciente con cáncer de mama metastásico. Y probablemente este es el tema sobre el que voy a enfocar la plática y probablemente la discusión final de esta mesa. Todos sabemos que la sobrevida de las pacientes con cáncer de mama metastásico ha variado mucho en el tiempo. De lo que era una sobrevida de 27% al analizar los años de 87 y 93, se transformó al analizar la sobrevida de las mujeres con cáncer de mama metastásico en los años de 94 a 2000 hasta el 44%. En este análisis de André y colaboradores, a los 3 años de vida, estas mujeres que sobrevivieron, la mayoría de ellas había sido tratada con un taxano, 63% habían recibido un inhibidor de aromatasa. ¿Qué quiere decir esto? Hemos mejorado considerablemente la sobrevida de la paciente con cáncer de mama metastásico en función a una gran mejoría del tratamiento. De ahí que ya podemos decir que probablemente el objetivo que perseguimos los oncólogos en el momento actual respecto a la mujer con cáncer de mama metastásico ya no es la paliación, ya no es solo poner la fijación de la fractura y dejarla a su suerte,
o drenar el derrame y dejarla a su suerte, o estabilizar la columna y dejarla a su suerte. Probablemente debemos de buscar algo más allá y ya deberemos de estar hablando quizá no solo de paliación, sino deberíamos de estar hablando de sobrevida y, ¿por qué no? Quizá en algunos casos ya estemos en posición de hablar de curación. Históricamente, ¿cómo pensábamos los oncólogos respecto al cáncer de mama metastásico y la cirugía del primario, de la cirugía de la glándula mamaria de las mujeres con cáncer de mama metastásico? Pues convencionalmente había esta frase: ¿para qué quitamos el primario si únicamente paliamos? Y realmente el primario pues ni pone ni quita a la mujer con cáncer de mama en alguna ocasión, pues solo que se infecte o solo que sangre o se ulcere, pues le hacemos una mastectomía limpieza y ahí quedó la paliación, o sea que cae dentro de un terreno paliativo. En ese entonces y de la época que estamos hablando, que es aquella en donde sobrevivía no más de una cuarta parte de pacientes a 3 años, probablemente estábamos viendo pacientes con enfermedades muy voluminosas, con ganglios fijos en la axila, pacientes muy debilitadas, con bajo nivel de actividad, eran malos candidatos a la anestesia y la sobrevida realmente era tan corta que para qué darles morbilidad con la cirugía. Entonces realmente quizá muchos oncólogos de los que estamos aquí, pues en algún momento de nuestra evolución en todo este proceso del conocimiento de la oncología, llegamos a considerar que era innecesario totalmente operar a una paciente con cáncer metastásico de mama, quitar el primario realmente ni ponía ni quitaba. Y había otros argumentos históricos muy curiosos, había ciertas cosas que ustedes probablemente han leído por ahí, como que bueno, dejar la mama en su lugar y darle tratamiento sistémico era bueno porque era un parámetro de medición de respuesta. Entonces decían, no le toques la mama, aunque la puedas quitar, vamos a darle quimioterapia y vamos a ver a través de esto cómo está respondiendo el tumor. Además, había una teoría que pervivía y que todavía se sigue manejando, en donde quitar el primario libera factores que promueven la angiogénesis. Entonces decían que si quitabas el primario y se limitaba la fabricación de antiangiogénicos como angiostatina y endostatina, las metástasis se vascularizaban más y esto permitía un mayor desarrollo de la enfermedad micrometastásica que se transformaría tarde o temprano en una enfermedad clínicamente evidente. Entonces, todos estos argumentos que en su momento eran más experimentales que correlacionados a la clínica, pervivieron durante muchísimo tiempo y eran razones que se arguían para no dar tratamiento locorregional. Además vino ese cambio de paradigma, el paradigma de Halsted, en donde siempre se trató de pensar del cáncer de mama como una enfermedad locorregional, al paradigma fischeriano, en donde el cáncer de mama se convirtió en una prominente enfermedad sistémica desde su incepción. Entonces, desde ahí, desde este cambio de paradigmas, la cirugía fue perdiendo un papel en esta enfermedad avanzada como lo llegó a tener en la época de Halsted y en los años por venir. Hasta la década de los 60, el estándar de oro para el tratamiento de la mujer con cáncer de mama era la cirugía radical y superradical y más allá de superradical. Antes se pensaba que la cirugía curaba, después se descubrió que curaba a algunos, pero no a todos los casos de mujeres con cáncer de mama. Y este cambio de paradigmas probablemente hizo que los cirujanos oncólogos empezáramos a dejar de operar a las mujeres que tenían cáncer metastásico de mama. Le dábamos prioridad a la cuestión sistémica, dejábamos un poco de lado la cuestión locorregional, porque pensábamos que ya no era significativa, que finalmente la paciente tenía que morir por enfermedad sistémica y que era muy poco lo que podríamos hacer por ella. Actualmente, ¿qué pensamos del cáncer de mama en términos generales? Pues probablemente ustedes compartan conmigo la idea de que el control local impacta la sobrevida en estadios 1 a 3, especialmente cuando tienen ganglios positivos y tiene un alto riesgo de recaída local. Y creo que todos ustedes se comprometen todos los días a lograr un excelente control locorregional en este grupo de pacientes. Creo que todos los que estamos aquí compartimos la idea de que no hay sustituto a un buen control locorregional para lograr una buena sobrevida en la paciente con cáncer de mama. Y también creo que todos estamos de acuerdo en que previniendo la recaída local, disminuimos la incidencia de metástasis a distancia. Y esto nuestros maestros nos lo enseñaron ampliamente. Era fundamental tener un buen control locorregional, no perder ese control para no favorecer más metástasis. La pregunta que vamos a hacer para terminar esta ponencia y que va a ser el curso del desarrollo de esta ponencia es si extirpando el primario optimizamos el control local y esto a su vez beneficia a la mujer que tiene una enfermedad sistémica.
Entonces, probablemente aquí haríamos un alto y sería hacer una pequeña encuesta entre todos ustedes. Cuando usted tiene una paciente con cáncer de mama metastásico al diagnóstico, no estamos hablando de la que ya se trató y metastatizó, esa ya probablemente tiene tratada la mama, no. Aquí estamos hablando de la mujer que llega todavía en una proporción relativamente alta a la mayoría de los hospitales en donde todos ustedes trabajan, y que son mujeres que vienen con una enfermedad local muy grande y que vienen con enfermedad metastásica al diagnóstico. La pregunta es, ¿ustedes se preocupan mucho por el primario en ese momento? Y estoy casi seguro que la respuesta de todos ustedes es no. Y lo que hacemos todos nosotros es enviar a esa paciente directamente a oncología médica o a radioterapia o a ambas, según el problema mayor que traiga la paciente. Si es dolor, pues probablemente la pasemos antes con radiooncología para que se trate paliativamente el dolor y de ahí a quimioterapia, pero realmente nadie le pone mucha atención a eso de andar tratando la mama. Y es poco convencional que ustedes pensaran, pues le voy a hacer una mastectomía primero y luego le voy a dar tratamiento sistémico. ¿Qué evidencias tenemos en la literatura para dar tratamiento al primario en cáncer de mama? Bueno, uno de los trabajos iniciales que voy a presentar es el trabajo de Kahn de 2002, en donde hace un análisis alto de pacientes. Lamentablemente, todos los trabajos que voy a mostrar son retrospectivos. No hay ningún trabajo prospectivo que les pueda mostrar en este momento para apoyar que el manejo del primario en el cáncer metastásico de mama incrementa la sobrevida de estas pacientes, el periodo libre de enfermedad y mejora la calidad de vida. Sin embargo, con estos trabajos retrospectivos probablemente podríamos tener una evidencia de algo que tiene que venir poco a poco progresando en nosotros y tenemos que empezar a cambiar esa regla de que la cirugía del primario en metástasis de mama no tiene ningún papel. Entonces este hombre, Kahn, hace un análisis grande de 16.023 pacientes en estos años, todas ellas con estadio 4, es un metaanálisis de una serie de trabajos, y se da cuenta que de estas pacientes, el 57.2 en algún momento de su evolución fueron sometidas a un tratamiento quirúrgico del primario. Le hicieron ya fuera una mastectomía total o una mastectomía parcial, por las razones que ustedes quieran, pero fueron sometidas a ello. Y cuando analizaron qué pasó con estas mujeres a quienes se les retiró la mama en algún momento de su evolución, descubrió que 39% de ellas, o sea, había una 39% de reducción en el riesgo de morir por cáncer de mama. Y si tenían márgenes negativos cuando hacían la cirugía, la sobrevida a 3 años era del 35%, que bajaba a 26% con márgenes positivos y bajaba a 17% si las mujeres no eran intervenidas quirúrgicamente. Entonces, con este primer trabajo se puede vislumbrar que si ustedes posicionan a la cirugía radical de la mama en algún punto del tratamiento del cáncer de mama metastásico, esto podría llegar a tener algún impacto en la sobrevida, no por curación, pero sí sobrevida en relación al tiempo de progresión de la enfermedad, y estas mujeres van a vivir mayor tiempo con ausencia de enfermedad y con mejor calidad de vida. Después viene un trabajo de Rapiti en 2006, en donde analiza 300 pacientes con estadio 4 que se trataron al diagnóstico con cirugía. Muchas de estas pacientes no se habían estadiado al principio, el diagnóstico de metástasis apareció después del procedimiento quirúrgico. Y cuando estas mujeres se analizaron, descubrieron que cuando los márgenes eran negativos, había un 50% de reducción de mortalidad contra aquellas que no fueron llevadas a cirugía, con una sobrevida específica de cáncer de 27 contra 12%, con una P de 0.002, y no tenía impacto en mujeres con márgenes positivos. El pronóstico era mejor, y este autor lo notó, cuando la causa del estadio 4 eran metástasis óseas. Sin embargo, cuando analizó al grupo completo, a pesar del número de metástasis, el sitio y el tipo de terapia sistémica, parece ser que la cirugía continuaba manteniendo un pronóstico benéfico para estas mujeres. Entonces, bueno, esta es una segunda evidencia de que probablemente el dar tratamiento quirúrgico del primario logra incrementar este periodo de sobrevida de las pacientes, lo hace mayor, prolonga este periodo y mueren a mayor plazo con mejor calidad. En 2007 se hace un estudio del famoso SEER de 98 a 2003 y se encuentra como conclusiones que hay una clara ventaja en sobrevida cuando se hace una remoción del primario, que al final del estudio, aquellas pacientes que se operan del primario contra aquellas que no sobreviven 36 contra 21%, que es estadísticamente significativo, y de aquellas pacientes que durante el estudio murieron, las que recibieron tratamiento quirúrgico lo hacían a más largo plazo.
O sea que sobrevivían más las mujeres que se operaban que aquellas que no se operaban. Y esto sigue siendo y sigue manteniendo significancia estadística. Y si ustedes ajustan todo este proceso a variables como edad, raza, tamaño tumoral, grado, receptores, año de diagnóstico, radiación complementaria, invariablemente las que se operaban tenían 37% menor probabilidad de morir durante el periodo del estudio. O sea, se morían el 60%, pero 40% de mujeres sobrevivían durante todo ese periodo, a diferencia de aquellas que no se operaban. Podríamos preguntar si hay algún subgrupo que se beneficia de este proceso. Y bueno, se ha descubierto a través de estos análisis que aquellas mujeres que solamente tienen metástasis óseas como causa del estadio 4 son las que tienen mejor sobrevida y las que se benefician más de hacer un control quirúrgico radical del primario. Y aquí está el estudio de Baviera del Anderson, en donde se analizaron 224 mujeres con estadio 4, 82 fueron llevadas a mastectomía inicial y esto tuvo una mejor sobrevida global y mejor sobrevida libre de progresión metastásica. Así es que probablemente esto nos motiva a pensar que quizá aquella paciente que llega con enfermedad que no es muy grande, que es susceptible de tratamiento quirúrgico, mujeres que tienen solamente metástasis óseas detectadas por gamagrama óseo o por calcio y fósforo alterados y que promueve un estudio de imagen y que probablemente esté en una posición quirúrgica, no es inviable el pensar que uno de los procedimientos que pudieran ser iniciales es el tratamiento quirúrgico. Por supuesto que aquí no se puede estandarizar cómo llega la paciente. Tampoco van a operar un T4N2 o un T4N3. Yo lo entiendo, nadie de nosotros lo haría como procedimiento inicial. Pero es muy probable que esta paciente deba de incorporar obligadamente a la cirugía dentro del esquema de planeación de tratamiento. Porque muchas veces lo dejamos de lado, y yo lo he visto pasar. Son mujeres que llegan con enfermedad metastásica, se van a la quimioterapia y de ahí ya no salieron. El cirujano realmente, es metastásica, que regrese a oncología médica o que vaya a radioterapia, pero no se quedan con ella porque consideran realmente innecesario el dar el tratamiento del primario en presencia de enfermedad sistémica, asumiendo que por fuerza esta paciente se va a morir inevitablemente. Otros factores que son significativos, pues bueno, está este estudio de Blanchard en Baylor de 2008, fueron 395 mujeres también en estadio 4, 242 fueron llevadas a resección mamaria como parte inicial del manejo y el intervalo de que se diagnosticaron a que murieron fue de 27 meses para el quirúrgico contra 16 del no quirúrgico. Y en este estudio los factores significativos fue la terapia quirúrgica, que tuvo un impacto importante en este periodo libre de enfermedad, la positividad de los receptores y el número de sitios. Es obvio que a menor número de sitios metastásicos y con un perfil inmunohistoquímico de un tumor más favorable, seguramente le va a ir mejor a la mujer. Hasta este punto podríamos decir que todos los estudios que les he mostrado revelan que la mujer que es llevada a cirugía en estadio 4 con respecto al primario sobrevive más que aquellas que no son operadas. Y esta es una conclusión que no es radicalmente, no es un dogma el que quiero venir a poner, pero sí quiero venir a proponer una posibilidad. Ahora, ¿por qué se operaron estas mujeres? ¿Por qué se operaron estas mujeres? Ustedes se pueden preguntar, bueno, y en estos estudios, ¿por qué algunas sí y algunas no? ¿Qué fue lo que pasó? No existe este tipo de trabajo. No se puede tener la consideración de cómo se tomó la decisión. Si fue una decisión compartida del médico con el paciente, si la paciente fue la que le propuso al médico la cirugía o el médico fue el que tomó la decisión. Bueno, pues hay varias hipótesis. Por supuesto que está la de la mujer que tiene una enfermedad locorregional avanzada o que empieza a tener tratamiento con quimioterapia, que responde y le dice, oiga doctor, ¿y ahora qué me va a hacer a mi mamá? ¿Me la va a dejar ahí? Y pues puede sobrevenir el temor a que progrese y deteriore la calidad de vida. Hay muchas pacientes que consideran que el primario debe ser extirpado. Ellas solas dicen, ¿sabe qué? Quíteme el tumor, no, yo no lo quiero tener. Y esto puede ser otra de las causas por las que estas pacientes se operaron. Lo que sí sabemos es que hacer una mastectomía pues realmente no es un procedimiento terriblemente mórbido, es un procedimiento tolerable, es un procedimiento que en manos de ustedes, que son especialistas, pues no tiene mucho problema, no tiene mucha morbilidad y que es un procedimiento que no es más tóxico que los propios tratamientos que se le dan a la paciente. En Memorial Sloan Kettering analizaron retrospectivamente cirugía en estadio 4 y se descubrió que a través del tiempo ellos operan un número constante de pacientes. 1.7% de las pacientes en estadio 4 se operan siempre a través de los años. Pero lo que es más significativo es por qué las operaban. La indicación
en el pasado, en los años de los 90, eran mastectomías de limpieza. ¿Sabes qué? Quítale la mama porque va a fungar y va a ulcerarse y va a sangrar y le va a doler. Quítasela. La mastectomía ahora, en este tiempo, la hacen en Memorial Sloan Kettering porque ellos buscan control locorregional. Esto ya es un concepto distinto. Es muy diferente decirle, quítale la mama para que no te fungue, a quítale la mama para incrementar control e incrementar sobrevida. Esto ya es un concepto diferente. Y asumiendo que aumentando el control locorregional va a aumentar seguramente el porcentaje de mastectomías que se van a hacer con un propósito terapéutico definido, no nada más con un propósito meramente paliativo. Y creo que este es lo significativo del concepto. La racional para resecar el sitio primario, ¿tenemos alguna racional para resecarlo? Pues bueno, sabemos en términos generales que una mujer que aparece con metástasis viscerales a pulmón, a hígado, a sistema nervioso, tiene una sobrevida muy corta, de 6 meses en promedio. Que cuando esto es enfermedad locorregional con ganglios, pues es de 18 meses, y que cuando solo son metástasis óseas, son las más prolongadas de todas. La mujer con metástasis óseas es la que vive más tiempo. Entonces uno no puede asumir en un momento dado si el primario va a responder al manejo sistémico, ni tampoco puede saber si respondiendo no va a progresar a través del tiempo y esto va a afectar la calidad de vida y las complicaciones. Por lo tanto, el quitar una mama a tiempo probablemente les evite tener que ir a hacer cirugías de salvamento, sobre todo en aquellas que invaden la pared costal y que van a terminar haciendo una cirugía muy radical con una resección costal, de arcos, de pleura y demás. ¿Cuándo la deben de llevar a cirugía? Pues realmente algunos de estos pacientes de las series que mostramos, pues llegaron a una mastectomía de frente y después descubrieron que tenían metástasis y de ahí salieron mucha de la información que ustedes están manejando. Entonces, como ustedes pueden ver y ustedes también pueden criticar todos estos trabajos, bueno, ¿a quién beneficiaron realmente? Quitar el primario, pues beneficia a la que llega con un primario pequeño, que es quirúrgico y que incidentalmente encontramos metástasis, pues bueno, por supuesto que es un caso distinto a la que llega con un tumor originalmente irresecable y que tiene que ser llevada a un manejo inicial y después es la que se lleva a mastectomía. Lo más importante a evaluar es que las pacientes que se operan posterior a quimioterapia generalmente son las que han tenido una buena respuesta tanto en la metástasis como en el primario. Y por lo tanto, pues bueno, cuando ustedes tengan una paciente que tenga metástasis independientemente del número y del sitio e independientemente del tamaño y características del primario y ustedes le den quimioterapia y responda, pues opérenla. Y esa es quizá una de las conclusiones de este trabajo. No tienen por qué no operarla y no tienen por qué no brindarle el beneficio del control locorregional que probablemente repercuta en una menor resiembra de metástasis y de ciertas teorías que por ahí andan y ustedes estarán de acuerdo o no con ellas, que la metástasis regresa al propio primario y cambia clonalmente al primario y puede hacer de esto todo el desastre que a veces vemos con nuestras pacientes. El mismo Ortobaghi está sugiriendo que un manejo multimodal agresivo debe incluir a la cirugía en la paciente con estadio 4, lo cual va a producir una sobrevida libre de enfermedad a largo plazo o curación, y ya aparece aquí el término curación en este grupo de pacientes metastásicas. Y yo sí he tenido la oportunidad de ver la evolución del cáncer de mama desde el día que yo conocí en el Instituto de Cancerología, la primera plática con el doctor Ortobaghi que vi en mi vida, que yo era todavía residente de cirugía general, y en donde venía a abrir el mundo con las antraciclinas, ¿no? Que para ustedes una antraciclina pues ya es una droga pues de una calidad secundaria a lo que pueden ser taxanos y medicamentos moleculares. Entonces, bueno, cuando uno ve esta evolución y donde a uno le enseñaron que la mujer con cáncer de mama metastásico estaba muerta necesariamente y en corto plazo, aparece ahora un concepto, ¿y qué no estaremos curando a algunas pacientes con cáncer de mama metastásico? ¿No habrá algunas que ya no van a morir por cáncer de mama metastásico? Y por eso se está proponiendo un manejo multimodal agresivo, sobre todo en aquellas que pensemos que tienen una buena oportunidad de sobrevivir o de curarse. ¿Quiénes serían? Pues mujeres jóvenes que tengan enfermedad limitada y que tengan un excelente nivel de actividad. Y bueno, una ventaja más que se señala por Ortobaghi de retirar el primario es evitar esa resiembra constante de metástasis a la circulación por parte del mismo. ¿Cuáles serían las direcciones futuras que este trabajo debería tener? Y probablemente sería una gran oportunidad para que todos los que trabajamos en instituciones de concentración, pues reuniéramos a nuestros pacientes en estadio 4, que no son muchos, aunque sí son significativos, y probablemente podríamos hacer un multicéntrico interesante en donde empezáramos a estratificar algunas pacientes y sobre todo aquellas que tienen solo metástasis óseas como única
forma de actividad y que no tengan inminencia de fractura, que tengan buenos niveles de actividad, con perfiles inmunistoquímicos favorables, sin inminencia de crisis viscerables, pues sean las pacientes que deben ser tratadas agresivamente y que debemos de pensar en un manejo multimodal en donde esté incluida la cirugía, no como una paliación, ni como la cirugía de limpieza, sino como una cirugía potencialmente con algún intento de mejorar más allá de la solo paliación. Y bueno, las que se tratan con quimioterapia inicial, pues esperemos tratar a las respondedoras completas o las que tienen una respuesta parcial mucho mayor al 50%, en donde el primario se pueda operar, tampoco vamos a operar lo inoperable, donde haya un buen nivel de actividad y donde se considere que se debe hacer una mastectomía limpieza. Ahora, ¿qué debemos de operar? ¿Cómo las debemos de operar? Y no sé si esta pregunta ya le saltó al pensamiento, al cuestionamiento. Oiga, ¿y qué cirugía le ofrezco? ¿Será siempre una mastectomía? Pues esta es la tradición. Casi a nadie de los que está aquí sentados se le habría ocurrido que una mujer con cáncer metastásico que le da quimioterapia el doctor Martín Cedillo y me la manda con un primario controlado, le ofrezca ahí una cirugía conservadora. Y la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacer cirugía conservadora en casos seleccionados? ¿Por qué no ofrecerle a la mujer la alternativa incluso de conservar su mama? Y bueno, les quiero decir como una paréntesis de todo esto, que en todos estos estudios retrospectivos, el haber hecho disecciones ganglionares radicales no mostró, desde el punto de vista estadístico, mejoría en la sobrevida de estas pacientes, pero sí se favorece que se siga teniendo el principio oncológico de la radicalidad y de incrementar el control locorregional a través de la disección axilar. Así es que les queda una interrogante si algunas de estas pacientes no solo serán llevadas a cirugía, sino serán llevadas a cirugía con un intento conservador. Y para terminar, las conclusiones que podría yo sacar de esta ponencia respecto al tratamiento quirúrgico del cáncer primario de mama, del primario de la mama en metástasis, es que la sobrevida en pacientes con cáncer metastásico mejora definitivamente porque hay mejores modalidades de imagen, podemos detectar más rápido las metástasis, porque hacemos un diagnóstico más temprano en población asintomática y porque tenemos indudablemente mucho mejores medicamentos sistémicos. Que el papel de la cirugía en la mama intacta aún no se ha considerado como un paradigma obvio, es incierto el papel, sin embargo sugiere que beneficia la sobrevida y es un medio de lograr control local en la pared torácica. Que la mastectomía o la cirugía conservadora pueden ser posibles y se sugiere siempre llevar a cabo una disección radical. Que el beneficio de la radioterapia postcirugía nadie lo ha medido, nadie sabe si estos pacientes deben completar todo el manejo como lo es tradicional o no, pero se debe de individualizar su uso y en lo personal, si yo decido operar a una paciente por cáncer para controlar el primario, no veo por qué tener que evitar la radioterapia en ella. Y finalmente se requieren estudios formales que nos den más luz al respecto de lo que aún sigue siendo no más que una mera hipótesis. Les agradezco mucho su atención al doctor Martín Cedillo, su invitación. Muchas gracias.